Aquí en Bien por Casa, y ahora tenemos un tema muy interesante. Vamos a acercarnos un poco más a lo que sería la filosofía oriental, ¿no? Que digamos es milenaria, tiene muchísimos años, realmente tenemos mucho que aprender, mucho aún que aprender, diría yo, a pesar de que cada vez Occidente se está de alguna forma acercando más, digamos, en visión hacia el Oriente. Estamos aprendiendo, pero todavía nos falta mucho más, y hoy es un buen día para poder aprender. Estamos con grandes invitados. El tema se llama el yin y el yang, la búsqueda del balance perfecto, y por supuesto esa es la idea, ¿no? Buscar el equilibrio en todo. Buscar el equilibrio partiendo por nosotros y finalmente en nuestro entorno. Muy bien, vamos a presentar a nuestros invitados. Estamos con Juan José Bustamante. Bueno, voy en orden, con el doctor Sacha Barrio, que se encuentra aquí en la otra esquina. ¿Cómo estás, Sacha? Bienvenido. Ahora sí, Juan José Bustamante, profesor de budismo de la Universidad Católica. Y estamos también con Joseph Cozono, director de ICMO, Instituto de Cultura y Metafísica Oriental. Gracias por acompañarnos. Un gusto realmente, y bueno, como decía, poder un poco entender más, comprender más. Por ejemplo, cuando hablamos del budismo, hay como una suerte de confusión, ¿no? Si es chino, si no es chino, si es una filosofía, si es una religión, si de repente, digamos, si me interesa un poco el budismo, tendría que dejar mi religión para poder entender o aprender cómo funciona esto, ¿no? Hay como una suerte de confusión también. Ajá. Bueno, en realidad el budismo nunca ha sido proselitista. Ajá. Hay, por supuesto, épocas en las cuales ha habido mayor difusión, pero hoy en día el budismo no se presenta como de manera confesional, sino como una filosofía de vida y una manera de manejar también las emociones a través de la meditación. Bueno, hoy por hoy todas las ciencias están cada vez acercándose y convenciéndose que el cuerpo humano funciona como una unidad y como un equilibrio, en donde, digamos, la mente, en este caso, cobra una importancia y un rol protagonista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Antes, digamos, por ejemplo, en todo lo que era medicina era, bueno, te curo el resfrío, te curo la gripe o el dolor que tengas, y me olvido de cómo están las cosas en la azotea, como dice Oscar, ¿no? Hoy, digamos, estamos un poco acercándonos más. ¿Cómo funciona este equilibrio? De repente, Sacha, ¿nos puedes ayudar con esto? Mente-cuerpo. Ya. Bueno, en medicina china se dice que no puedes separar la curación del alma con la del cuerpo. Entonces, si vas a curar el cuerpo, tienes que curar el alma y viceversa también. Si tienes problemas psiquiátricos y eso, tienes que ver qué está pasando en el cuerpo, porque son inseparables, ¿no? Entonces, creo que el aporte de la medicina oriental es que no tiene un modelo reduccionista, ¿no? Por ejemplo, voy a darte un ejemplo del cáncer. Tú le das para quimioterapia una medicina para tal objetivo, para tener tal efecto antiangiogénico, antiinflamatorio, pero en la medicina oriental es holístico, o sea, tiene que haber un montón de factores. Entonces, para mantener el ejemplo, el cáncer tiene un montón de causas y tiene que tener un montón de soluciones a la vez, no podemos reducirla a una sola, ¿no? Entonces ese es el modelo que está presentando la medicina china, es multifactorial y es holístico en su manera de abordarlo. Y además he traído una ayuda para demostrar lo que justamente Sacha ha dicho, ¿no? Este es el famoso Tai Chi Tu, o el emblema de
la fusión del yin y el yang, en donde la zona blanca va a representar en este caso la salud y la zona negra la falta de salud o la enfermedad. Pero ¿qué sucede? En la tradición china la enfermedad es necesaria. ¿Por qué? Porque va a fortalecer nuestro cuerpo, generar anticuerpos, etc. Entonces, tampoco hay que atacar la enfermedad solamente a su nivel de síntomas, sino hay que canalizar la enfermedad de tal manera que cuando éste complete su proceso, nuevamente aparezca el punto blanco. Entonces este es el famoso yin y yang, y esa es la filosofía fundamental de la salud. Claro, y en general en todo, ¿verdad? En todo, sí. Como un principio de vida, ¿no? Todos Así tenemos que tratar de llegar a eso. Ahora, es un aprendizaje constante, digamos, no es solamente enseñarle a los chicos en el colegio, por ejemplo, que existe el equilibrio y que está ahí y que se representa a través de un gráfico. Hay que vivirlo también, hay que explorarlo, hay que tratar de identificarlo en situaciones. Se aprende con el tiempo. Justamente el yin y yang está en movimiento, o sea, la salud que da paso a una cierta debilidad, que nuevamente da paso a una cierta fortaleza, genera movimiento. Entonces, es un movimiento en espiral, y la idea es que cuando uno acabe un proceso, un ciclo, uno esté idealmente mejor y no peor, pero también se puede dar el caso, ¿no? También puede pasar lo contrario. O depende que, o sea, digamos, cómo uno interpreta qué es mejor y qué es peor, ¿no? Así También. así es. ¿No? Finalmente. Ahora, cuando hablamos del budismo, no es una sola imagen de un Buda el que representa a esta filosofía, hay más. O es una confusión también o una mala interpretación desde Occidente. El más conocido es hasta donde tengo entendido el Buda Maitreya, ¿verdad? Que... O sea, hay varios Budas con los que se puede tener de los que se puede tener referencia. Claro, en realidad el mito dice que van a haber 1002 Budas, 1.002 Budas, de los cuales el que nos ha enseñado en esta edad, en este tiempo, es el Buda Shakyamuni, que vivió hace 2500 años en la India. El Buda Maitreya es el Buda del futuro. La palabra Maitreya viene de Maitri, que quiere decir bondad amorosa, y es la manifestación de la compasión. Pero hay muchos Budas en realidad, porque también en una de las escuelas del budismo, el budismo Vajrayana, se ven imágenes de Budas de colores, de Budas con diferentes atributos, que son Budas de meditación en realidad, para hacer un tipo de meditación especializada. Y hay uno por lo que voy entendiendo, es uno por época, digamos, si hay uno del futuro significa que hay otros que han estado antes y que hay claro. permanecen ahora. Claro, han habido muchos Budas antes y habrán en el futuro. Ahora, lo simpático es que lo que se dice es que todos somos Budas, en realidad, que lo ignoramos, ¿no? Así que nuestro olvido, nuestra confusión es lo que nos hace sufrir. Y no es entonces solamente una imagen creada por un grupo de personas, es decir, los Budas son personas que han existido de verdad. Bueno, el Buda Shakyamuni ha existido. O sea, eso hay, lo atractivo y interesante. Gente que hay pruebas históricas ha sido un ser humano. Claro. ¿No? Y entonces nosotros también podemos, como seres humanos, tenemos derecho al mismo despertar. Y bueno, yo quisiera agregar que, por ejemplo, en un sutra que se llama el Saddharma Pundarika Sutra, se dice que hay... ¿Qué es un sutra, perdón? Un sutra es como una Biblia, es un libro que contiene enseñanzas muy importantes. Y se dice que el Buda Shakyamuni, el Buda histórico, tiene una comunicación cuando él está exponiendo su enseñanza con miles de millones de Budas que aparecen de todos sitios. Y ahí dice una cosa muy importante. Decir Buda Shakyamuni es al mismo tiempo decir Buda Maitreya, Buda Amida, etc. Entonces, un Buda refleja la sabiduría de todos los otros Budas. Y nosotros tenemos el potencial también de llegar a ese nivel. Y esto está, digamos, también contemplado en un libro muy importante, como es el Tao Te Ching, ¿verdad? Que también, digamos, reúne este tipo de enseñanza. ¿Podríamos hablar un poquito del Tao? Bueno,
Tao significa sendero, pero también significa principio, y Te significa virtud, pero también significa poder. Entonces, es un principio que concede la capacidad, el poder de poder transformar nuestro ser. Y como lo ha dicho Alex Whaley, la forma más simple es justamente seguir el camino simple del Tao, simplificar en vez de complicar. Dentro de... Perdón, ¿querías decir? Sí, quería saber si dentro de todas estas líneas donde uno va descubriendo, va aprendiendo, va elevándose justamente, también hay una cosa que es inevitable, que es la salud, la alimentación, el estilo de vida. ¿Cómo es que eso puede sumarnos a este encuentro, ¿no? ¿Cómo puede de pronto nutrirnos para seguir este camino que no creo que sea fácil tampoco, ¿no, Sasha? A ver, mira, en el yin y el yang, que es lo que estamos tratando de ver, es un tema bastante subjetivo porque depende mucho del ángulo en que tú lo veas, ¿no es cierto? Entonces, pero para resumir, en cuanto a la salud, en China dicen Han de Jian, lo puedes ver, eso es yin. Han pu Jian, no lo puedes ver, eso es yang. Eso es una manera de verlo. Entonces, si tú tienes un cadáver, por ejemplo, una persona que ya no tiene vida, ahí hay puro yin, eso es solo materia. Y el yang es lo que le da vida, ¿no es cierto? Es la vida que está animando, es la energía, el chi, el alma, todo eso. Entonces, la medicina china se preocupa por regular las funciones del yang, siempre. Cualquier enfermedad que tengas, llámese lo que se llame, tú lo que quieres es corregir las funciones del yang. O sea, esa chispa de vida. Esa vida que está ahí. La energía. La energía. Entonces siempre es proteger el yang. Si tienes estreñimiento, el yang no está fluyendo acá. Si no estás durmiendo, el yang no puede entrar hacia adentro, ¿ya? Si no estás digiriendo, no hay fuego digestivo, no hay calor. Entonces esa es una manera de verlo. Proteger las funciones del yang es una parte muy importante. Y tiene otras aplicaciones. Por ejemplo, en el día el yang sale para afuera. Tienes actividad, ejercicio, sudas, estás despierto. Y en la noche el yang tiene que entrar. Tienes que permitir que él entre hasta los huesos, ¿ya? Y si no entra, ¿qué pasa? Vas a empezar a tener varias manifestaciones. Por ejemplo, empiezas a transpirar en la noche, sudas y sudas. Hay gente que le suda la cabeza, le suda el cuerpo, quiere decir que el yang no puede entrar, ¿ya? O está orinando, se levanta 5 o 6 veces a orinar, ¿ya? Entonces ahí hay frío en el riñón, el yang se está saliendo. O tiene saliva, mucha saliva, y está ensalivando, ensaliva en la almohada, ¿no? Entonces eso es frío en el estómago, o frío en el riñón, o frío en el pulmón si sudas, ¿no? Entonces de esa manera puedes ver cómo está pasando esta integración entre yin y yang. ¿Y todo eso se corrige a partir de la alimentación o también se suman otro tipo de prácticas como de repente, no sé, la meditación, la respiración? O sea, digamos, solo... La meditación, muy importante. O sea, lo que hace la meditación es fortalecer el yang, en pocas palabras, ¿no? Es la manera más fuerte de fortalecerlo, con quietud. Porque cuando tú duermes, el yang va para adentro y te recargas, te renuevas. Si tú no has dormido una noche, estás totalmente cansado al día siguiente. Entonces el yang tiene que entrar y salir, entrar y salir. Y si tú lo haces con conciencia, con meditación y sabiendo respirar adecuadamente, vas a tener un efecto muy bueno para la salud, ¿no? Yo diría que es una cuestión del control de la mente, ¿no? Y justamente es este balance del cual nos habla Sacha. Y cuando la mente está intranquila, no hay comodidad, hay desasosiego. Y entonces ninguno de nuestros asuntos marcha bien. Uno está confundido, está nervioso, está preocupado. Pero cuando uno está más tranquilo, todo fluye, la energía se manifiesta, uno puede sonreír y entonces todo es amable, todo es cordial, todo es simpático, ¿no? Pero uno tiene que aprender a manejar su mente, ¿no?
El Buda decía, cuando le preguntan qué enseñaba, decía, hay que abstenerse de hacer daño, hacer el mayor bien posible y dominar la mente, ¿no? Es como buscar llegar a un control un control absoluto, ¿no? Claro, un control de las emociones. Justamente las emociones son el juego de yin y yang, ¿no? De energía activa y pasiva, ¿no? Claro. Regular eso, ¿no? Hay algunos postulados que indican, por ejemplo, el tema del cáncer, ¿no? Que, por ejemplo, cuando hay un exceso de, digamos, represión, ¿no? Cuando hay una represión de algún tipo de emoción, es donde se originaría un determinado cáncer, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno no deja salir esas emociones. Sin embargo, también, por otro lado, bueno, al menos al leer esto yo me he hecho esta pregunta, pero por otro lado, si dejas salir esa emoción también a borbotones, ¿no? Digamos, sin ningún límite, sin ningún filtro, tampoco es positivo, porque cuando somos presa de nuestras emociones, inmediatamente además vemos el efecto en nuestro organismo, ¿no? Cuando uno reniega mucho, por ejemplo, inmediatamente sientes algo en el estómago, ¿no? Hasta se te amarga la boca, o sea, digamos, inmediatamente sientes esa conexión que existe con el cuerpo, ¿no? Mente-cuerpo. Bueno, sucede que el ser humano no tiene ningún órgano que pueda almacenar emociones, ya sean positivas o negativas. Entonces, normalmente las emociones positivas, la alegría, la felicidad, simplemente se expresan. Uno no dice, bueno, me voy a guardar la felicidad para más tarde. Simplemente en el momento que ocurre, uno lo expresa. Pero por una cuestión social, hemos aprendido, mal aprendido, a guardar, retener emociones negativas. Y como no hay lugar donde se pueda acumular estas emociones, entonces naturalmente comienzan a orbitar en zonas donde se generan esos tipos de energía. Entonces, por ejemplo, el hígado es la ira, ¿no? Entonces se queda ahí porque no puede expresarse, y al no expresarse comienzan a haber los problemas. Pero yo quería añadir una cosa más, complementando lo que dijo Sacha, que también tiene mucho que ver las estaciones del año con respecto a la salud. Entonces, durante la primavera uno no se va a abrigar como en el invierno, porque si no uno suda demasiado. Durante el verano hay que hacer más actividad, durante el invierno no hay que hacer tanta actividad, etc. Entonces hay esta noción de armonizarnos con el tiempo, pero también con el espacio. Hay otros estudios que muestran que cuando una persona es demasiado hiperactiva, un niño por ejemplo, y se le coloca en un sitio donde la luz es tenue, después de un par de días el niño comienza a calmarse. Entonces el ambiente, o el feng shui como se dice en la China, también tiene un efecto pero muy importante. Claro, me parece interesante esta cuota, o esta línea de las emociones, ¿no? Socialmente estamos organizados para poder expresar ciertas emociones y reprimir otras. Me da pena cuando la gente no se permite mostrarse triste en un momento de tristeza. O llorar, ¿no? Me da pena cuando se les enseña a los chicos a decir que no deben llorar por cualquier cosa. Si le da pena, debe llorar. Entonces creo que nos enseñan mal, o nos han enseñado mal durante mucho tiempo, algunos aspectos de nuestras emociones y de nuestras reacciones. Es penoso, ¿no? Saber que no podemos expresarnos, sea bonito o feo. Yo quisiera añadir algo. En realidad sí hay un lugar donde se almacenan las emociones, que es específicamente en la amígdala cerebral. En el cerebro, en la base del cerebro, en la zona límbica, hay dos pequeñas partes del cerebro que se llaman la amígdala cerebral, diferentes a las amígdalas de la garganta, solo que tienen una forma parecida. Y entonces allí se almacenan todas las memorias emocionales y las tendencias a la cólera, al miedo. ¿Estamos hablando de algo hereditario? Puede ser hereditario, pero también uno lo desarrolla durante la vida. Y entonces la idea es que hay rutas neuronales que se marcan con las acciones, lo que llamamos en Oriente el karma. Entonces,
si uno ha creado algo con la acción, uno puede crear otra cosa, lo opuesto, con otra acción. Entonces, por ejemplo, con la meditación aprendemos primero a crear nuevas rutas neuronales y a acostumbrarnos a nuevas acciones que sean más armoniosas, donde haya este balance entre activo y pasivo, positivo y negativo, el yin y el yang. Interesante, justo estoy leyendo un libro a paso tortuga porque mi tiempo no me da para leer muy rápido, pero es de Goleman, donde él se encuentra con el Dalai Lama y con otros lamas, digamos, haciendo una especie de experimento científico con la meditación, ¿no? Y donde logra ver cómo efectivamente se logran, digamos, cambiar, ¿no? Muchas cosas a través de la meditación y también controlar, ¿no? Me acuerdo mucho, por ejemplo, de un experimento que hicieron con una especie de ruido que, digamos, a muchas personas que los agarra de improviso, les dispara, o sea, para todo esto, pues todos conectados, digamos, con electroencefalogramas, entre otras cosas, midiendo el ritmo cerebral, y todo el mundo salta, ¿no? Y un lama en meditación ni saltó ni se inmutó, ni tampoco registró ningún cambio, ni alteración, ni anomalía a nivel cerebral ante este fuerte, digamos, ruido, ¿no? Era como una especie de explosión, ¿no? Entonces es una cosa increíble como incluso pues la ciencia hoy por hoy, por eso un poco hice el intro, ¿no? De este tipo, hoy por hoy da fe y incluso tiene una data de cómo en este caso la meditación puede cambiar muchas cosas a través de estas rutas neuronales, ¿no? Claro, la ciencia dura está, digamos, validando, ¿no? Por ejemplo, hay una reacción biológica imposible de controlar, según la medicina, que es el parpadeo. Claro. Cuando hay una sorpresa, cuando hay un ruido fuerte, tiene que haber parpadeo. Los científicos en la neurociencia se estudia esto. Los científicos se han quedado sorprendidos de que en personas con mucho entrenamiento mental no se produce el parpadeo, incluso con el ruido del disparo de un arma. Entonces les preguntan, ¿y cómo, usted sintió algo? Sí, como un ruido de lejos. Claro. Bueno, nos vamos a ir a un corte y regresamos para seguir hablando de esto. Me llama mucho la atención porque también he leído y he descubierto cosas como este tipo de meditación que puede durar no solamente unas horas, sino a veces hasta días o tiempos que me parecen inhumanos. Entonces, este es un nivel al que de pronto se podría alcanzar en algún momento. Y te sorprendería, eso, ¿no? Y te sorprendería más, hace poco vi noticias que habían descubierto unas momias, pero que no eran momias, sino que eran monjes en estado de meditación, que están, digamos, en el camino al nirvana. Bueno, eso nos explicarán bien, realmente hay muchísimo por descubrir y por saber. Así que seguimos conversando de este tema. Regresamos con esto más aquí en Bien por Casa. Oye, qué interesante, nos hemos quedado conversando en el corte sobre otros aspectos que siempre llaman la atención y que nos parecen incluso para algunos distante, raro y que vemos con cierta suspicacia, ¿no? Por ejemplo, la acupuntura, por ejemplo, cómo lograr este nivel de concentración a la hora de meditar y poder estar durante tanto tiempo en ese estado. Yo apenas puedo concentrarme de pronto en la pregunta que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo se logran estos niveles? ¿No? ¿Cómo se logran estos niveles? Pues me dice, todos podemos ser budas en algún momento. Y digo, qué chévere, en algún momento seré gordito y peladito. No solamente es eso, ¿no? Hay más. Es el Buda Maitreya, pues, ¿no? El más conocido. En realidad, la idea de ese Buda gordito que uno le soba la barriga en los chifas para... Los chifas, sí. En realidad no es el Buda. Bueno, hay diversas versiones, pero ha habido una moda en una dinastía que las personas eran, mientras más voluminosas, eran más prósperas, más importantes.
pero bueno, eso se también cree acá también y mala. se cree mal. Y después también representa un monje muy jovial, muy alegre, pero digamos más bien el Buda guarda el equilibrio, no es ni muy delgado ni muy flaco. Claro. ¿Y la acupuntura, Sasha, cómo entra, cómo funciona en este estilo de vida? En este equilibrio, ¿no? A ver, te lo voy a responder regresando a que era una pregunta que quedó ahí. Sí. Decía que uno a veces vienen emociones y uno las reprime y que por reprimir las emociones te puede enfermar o que si las expresas, digamos, no sabes controlarte, también puede ser patológico, ¿no? Entonces, si te reprimes te enfermas, pero si sobreexpresas también. Entonces creo que la postura budista sobre eso no es ni uno ni otro, sino permitirte la emoción y sentirla, y la puedes sentir en tu cuerpo, en sensaciones. Entonces, si estás con cólera, no es que vas a ir a gritar a alguien, pero viertes tu mirada hacia adentro y empiezas a sentir el hormigueo, empiezas a sentir que la saliva empieza a salir más, de repente el corazón te late, sientes presión más en la cabeza y estás meditando. Estás sentado, estás haciendo tu actividad, pero estás meditando, estás observando, ¿no? Entonces estás permitiendo que esa energía, ese chi, que es el de la acupuntura, siga fluyendo, ¿no es cierto? Y eso es lo que hace la acupuntura, deja que la energía siga fluyendo, siga moviéndose. Y el pecado es no observar, no conocerte. Claro. El gran pecado es cuando no sabes qué es lo que está pasando ahí y reaccionas. Entonces, el reaccionar es siempre va a venir de la ignorancia. Entonces, si te permites esa observación y ese sentir de ese flujo de energía, de la emoción que se esté presentando, vas a permitir que haya cierta sabiduría sobre él y vas a permitir que la energía fluya, ¿no? No necesitas agujas necesariamente, pero la acupuntura lo que se trata es permitir que la energía esté fluyendo. Es cierto, y qué importante, ¿no? Porque, digamos, viéndolo de manera gráfica, ¿no? Por eso decía, es como hacer esto, ¿no? Es como darle la espalda a la emoción, ¿no? Ya sea reprimiéndola o dejando que desborde, porque de cualquiera de las dos formas... Es un término medio. Pues. Claro, porque de cualquiera de las dos formas estarías siendo preso de esa emoción, claro, y no estarías tú tomando el control y observándola, como tú dices, ¿no? Es importante. Y llevándolo, si llevamos todo esto del yin, yang, del equilibrio a términos, digamos, más coloquiales, de pronto la casa, de pronto los hijos, las relaciones de pareja, de pronto, eso también es una búsqueda constante, se puede lograr con facilidad, es cuestión de comunicarse. ¿Cómo es que se logra ese equilibrio en las casas, por ejemplo, ¿no? Bueno, he traído unas ayudas para mostrar. Esto dice yin en chino, y básicamente esta es la colina y esto es el lado nuboso. Entonces yin es el lado nuboso de una montaña, mientras que yang es, nuevamente tenemos la columna y este es el lado luminoso. Entonces es el lado luminoso de una montaña, y al haber un lado luminoso siempre va a haber un lado oscuro. Entonces la idea es poder equilibrar estos dos aspectos, ¿no? La luminosidad con la oscuridad, lo negro con lo blanco, ¿no? Lo alegre con lo triste, etc. Y justamente eso se llama homeostasis, salud, ¿no? El punto de equilibrio entre estas dos energías. Entonces, hay artes, ¿no? En la tradición china, como el Feng Shui, que trata de ver el equilibrio primero de la vivienda con respecto al medio ambiente. Ahora es muy difícil porque como vivimos en medios urbanos, ya no estamos en contacto directo con la naturaleza. Entonces, por lo menos, podemos hacer algo dentro de la vivienda. Entonces, cuando hay espacios que son donde la energía permite fluir, como decía Sacha, así como el cuerpo fluye, si la energía fluye dentro de la casa, entonces esa casa va a ser relativamente armoniosa y saludable. Pero si tenemos demasiadas cosas, la energía no fluye, estamos acumulando cosas, las esquinas están llenas, entonces simplemente la energía no fluye y nos vamos a sentir mal, nos vamos a sentir que no estamos bien. Entonces, es importante de vez en cuando hacer una cosa muy simple, ¿no? Deshacerse de las cosas innecesarias, ¿no? Y liberar las esquinas, porque las esquinas permiten acumulación de energías. Liberar las esquinas, eso es hablando de espacios y espacios internos, ¿no? Qué alucinante, ¿no? Importante, ¿no? O sea, no tener objetos en las esquinas, que está diciendo, dejar eso libre. Especialmente la esquina que
contraria a la puerta, esa esquina siempre es sagrada en la China, ¿no? Siempre se deja esa parte libre. Se libera. Y hemos hecho experimentos en diferentes viviendas y notamos esa diferencia. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una de las recomendaciones que en Taiwán se hace mucho para ayudar a mejorar la salud, justamente eso, liberar la esquina opuesta a la puerta. Ahora, por ejemplo, si vamos mezclando de pronto filosofía, de pronto religión, de pronto culturas, y empezamos a ver distintos aspectos de la evolución del ser humano, China o el Oriente tiene más historias para contar, tiene más formas de demostrar cómo es que la evolución ha sido más que tablets, más que tecnología, más que desarrollo urbano, ha sido desarrollo y evolución interna. ¿Estoy cierto? Yo diría que así como hay que liberar las esquinas de las habitaciones físicas, hay que liberar también la mente, ¿no? Porque uno, por ejemplo, guarda, también otro sitio donde se guardan los rencores, es en la mente, ¿no? Porque uno hace una historia. Entonces, cuando uno tiene una emoción que le duele, eso le queda una impresión, una impregnación psíquica, después uno la rumia, la vuelve a sacar, y al sacarla le vuelve a añadir nuevos elementos y construye una historia, un relato. Entonces ya hay una estructura, y entonces hay como una arquitectura mental, a veces cerrada y a veces como bloqueada, ¿no? Entonces hay que permitir que fluya la energía mental. ¿Y cómo llegas a eso? ¿Cómo logras eso? La clave ahí es la relajación, ¿no? Cortar a través de las tensiones, ¿no? Cortar no quiere decir agarrar un cuchillo, sino darse cuenta que las tensiones no son sólidas y que son como nubes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el rayo de sol atraviesa la nube y se abre el cielo y se descubre que el cielo era claro y despejado, ¿no? Entonces, si la mente es una montaña, hay nubes y hay un lado soleado, ¿no? El yang, pero si uno armoniza estos dos, relajándose, y para eso nos puede ayudar la respiración y el uso de los sentidos, ¿no? Algo que parecería no ser muy espiritual, ¿no? Pero que es algo que todos tenemos en la mente, las sensaciones. Entonces, prestando atención a las sensaciones, se practica lo que hoy en día se conoce como mindfulness, ¿no? O sea, mente plena o atención plena. Presencia mental, ¿no? Y yo tengo una anécdota justamente de lo que el profesor Bustamante está hablando, ¿no? Yo solía estudiar con un maestro de la tradición tibetana, Kalu Rinpoche, en Taiwán, ¿no? Entonces alguien se presenta y dice, tengo cálculos biliares, y dice, ¿me puede ayudar? Entonces la meditación, entonces Kalu lo mira y le dice, bueno, tú eres una persona que reprimes tu ira, no que la esposa atrás diciendo así, ¿no? Entonces dice, practica el arte de la meditación de expresar creativamente tu ira, porque si no, ese problema se va a acrecentar en otros problemas que finalmente pueden ser mortales. Entonces, finalmente el hombre acepta y dice, ¿y qué puede hacer? Fácil. ¿Cuál es la tarea que menos te gusta? Entonces, era limpiar la cochera. Entonces, la próxima vez que estés molesto, en vez de reprimir esa energía, anda y limpia la cochera hasta que la energía ya no esté. Entonces, si haces solamente la mitad de la cochera es suficiente. Y lo que decía Sacha, obsérvate en el proceso, ¿no? Y después ya mis amigos me cuentan que 2 años después su cálculo se habían ido. Qué maravilloso. Pero qué loco, ¿no? O sea, digamos, reniega, reprime,
y lo mandan a limpiar la cochera, que es algo que detesta, entonces va a renegar peor todavía. Pero está expresando y no está haciendo daño. Estás exteriorizando y no estás dañando a nadie. Creo que es uno de los principios, ¿no? No quitarle el oxígeno a nadie necesariamente. O sea, no hay tampoco una forma de justificar eso. Ahora, esto me llama la atención, así como hay en la religión católica, por ejemplo, los cristianos, ¿no? Tienen un Dios y es absoluto y es único, en este estilo de vida, en esta forma de vida, en esta filosofía, ¿existe lo mismo? O, por ejemplo, como yo pensaba, por ejemplo, antes, que solamente era un Buda y que Buda era todo, ¿no? Así como Dios es todo y que lo creó y que nos hizo, entonces los Budas también hicieron su parte. Y digo, entonces, ¿por qué tanta diferencia? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo si todos quieren lo mismo, ¿no? En realidad Buda no es un Dios, ¿no? No es un Dios creador. Lo que pasa es que en las religiones de Medio Oriente, las que conocemos, las llamadas religiones del libro, el judaísmo, el cristianismo y el islam, la verdad es expresada como una persona, o sea, Dios es personal, y entonces uno tiene una relación personal con una persona. En Extremo Oriente, la verdad es impersonal, atemporal, y entonces el ser humano tiene que aprender a relajarse para ponerse en contacto con su propia verdad interior, que es impersonal y atemporal. Entonces, si uno está estresado y está corriendo todo el día, puede aprender a correr todo el día relajado. No, sí, porque no le puedes prohibir a nadie que haga lo que tenga que hacer. Claro, lo que pasa es que es curioso, ¿no? Cuando uno no conoce los detalles de todas estas historias o de estas filosofías o de estas religiones, puede crear grandes confusiones, ¿no? Yo a veces siento que la gente que es creyente de alguna religión cree que rezando, por ejemplo, va a curar a alguien. Probablemente sí, probablemente detrás de eso haya una fuerza o una energía o algo que vaya a colaborar, pero también necesita relajarse, también necesita medicina, también necesita concentración. O sea, no es solamente que mientras más gente rece, más rápido te vas a curar. No va por ahí. No, creo que es un poco la suma de todas estas fuerzas las que pueden ayudar a alguien a encontrar la salud, el equilibrio, la estabilidad, ¿no? O estoy un poco entendiendo mal todo. ¿Ah, Sasha? Bueno, mira, el budismo no te exige una fe, ¿ya? No tienes, incluso tú puedes practicar todas las enseñanzas de Buda y seguir siendo cristiano, católico, musulmán y todo lo demás. Entonces lo que te enseña es cómo liberar la mente, cómo ser feliz, ¿no? Te da una perspectiva, así como él hablaba del vacío, ¿no? Entonces en otras religiones no hay eso, pero al tú ver mente y contenido mental y uno es vacío, entonces es como que tomas distancia con lo que te está sucediendo. Parte una imagen, imagínate que tu mente es un balde de agua y las emociones que pasan son tintas de colores que tú le pones al balde de agua. Entonces puede ser verde, rojo, azul. Entonces todo lo que tú estás pensando o sintiendo son contenidos que están ahí, pero en tu mente en realidad es un receptor, es vacío. Entonces tomar esa perspectiva de un vacío te da la posibilidad, únicamente con eso puedes empezar a observar, y si puedes empezar a observar, puedes empezar a dar tus pasos para salir de la ignorancia, ¿no? Entonces eso es lo que busca el budismo, empezar a observar y tener ese referente que es el vacío. Por eso el sutra del corazón creo que es el texto clave que habla de este contraste, ¿no? ¿Cuál es el sutra del corazón? Un poco ya para terminar. El sutra del corazón, bueno, Buda tiene el sutra del diamante, el del corazón, y el sutra del corazón creo que es el corazón de toda la enseñanza budista, que dice la forma es vacío y el vacío también tiene forma. Eso es una de las enseñanzas que da. Entonces, todo lo que te está pasando, trata de verlos desde la perspectiva del vacío. Por eso, de alguna manera, el Buda tiene una enseñanza muy audaz que dice, no hay alma, no existe el yo, porque es vacío, es como un río que está pasando, está transformándose, obsérvalo, conócelo,
pero conócelo desde la perspectiva del vacío. Y si lo puedes ver desde ahí, tendrás la posibilidad de liberarte de los condicionamientos que te está dando esta alma. Si tú crees que mi alma es así, determinada, yo soy de tal nacionalidad, tengo tales características, entonces siempre vas a estar adherido a eso y condicionado, y no se te va a permitir liberarte finalmente, ¿no? Qué monstruo, ¿eh? Nos hemos quedado chiquitos, ¿ah? Nos hemos quedado con ganas de seguir escuchando, de seguir aprendiendo. Realmente qué bonito, ¿no? Es más, o sea, hasta relajado te veo, hasta el corazón de piedra con otro semblante te veo. Ese corazón ha latido, ¿ah? Ese corazón ha latido. Muy bien, muchísimas gracias realmente. Por habernos Qué acompañado. gusto, sí, habernos tenido el día de hoy aquí en el programa. Poder... Además me ha dejado tarea, me ha dejado miedo con tarea. Me voy con tarea para descubrir. Qué bueno, mira. Qué lindo poder acercarnos un poquitito y poder ir, digamos, acercarnos finalmente a este conocimiento que nos lleva a descubrir finalmente, nuevamente, quiénes somos, ¿no? Porque, digamos, creo que eso es Eso es lo que tenemos a ciencia cierta. Así es. Nosotros mismos. Así es. Gracias. Un aplauso. Gracias.